¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy vamos a comentar todo lo que nos depararon los cuatro primeros partidos de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, que se saldaron con las clasificaciones de Palmeiras, Chelsea, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. La verdad es que en estas fases del caos parece que comienzan a ser más los equipos europeos, tienen ese punto extra de calidad, o al menos eso es lo que están demostrando en estos primeros partidos de eliminación directa, y los conjuntos de la Conmebol y de la CONCACAF, etcétera, parece que poco a poco van a ir siendo eliminados. Los clubes del viejo continente comienzan a ser mayoría en esta fase final y todo apunta a que serán ellos los que se disputen este campeonato. Así que sin más dilación, empezamos a comentar todo lo que nos dejaron cada uno de los encuentros que ya se han disputado de esta ronda de octavos. Comenzamos por orden cronológico con el Palmeiras Botafogo. El Palmeiras ganó por 1-0 a Botafogo en el duelo brasileño, un partido con bastante emoción en cuanto al resultado. Prácticamente hasta el final no se sabía qué era lo que podía pasar. A lo largo de los primeros 45 minutos no hubo demasiada actividad, muchas disputas. Sí que es cierto que tuvo algo más de posesión el Palmeiras, que intentó inquietar con algo más de insistencia la portería de Botafogo, defendida por John Víctor, pero sin demasiado acierto ni demasiada claridad. Quizá la ocasión más peligrosa en los primeros 45 minutos fue precisamente en el tiempo añadido de esa primera mitad, un tiro de Richard Ríos que visualmente parecía que podría haber sido gol, pero no fue así. En la segunda parte sí que Palmeiras dio un paso al frente con una presión algo más eficiente, consiguieron recuperar más balones, más actividad en el centro del campo y en la delantera. Estebao fue uno de los jugadores que tuvo más peligro a lo largo de la segunda mitad, con algún disparo peligroso y alguna buena jugada yendo desde fuera hacia adentro para quitarse rivales de encima y poner a prueba a John. Pero lo cierto es que le fue difícil a Palmeiras generar igualmente ocasiones peligrosas, aunque sí que las tuvo en la segunda parte. Y en ese tramo de partido fue donde apareció, donde emergió la figura, como comentábamos, de John Víctor, del portero del Botafogo, que probablemente, de hecho seguro, fue el mejor de su equipo, desbaratando las ocasiones que fue creando Palmeiras con el paso de los minutos. En el segundo acto se convirtió sin duda en figura, muy seguro durante prácticamente todo el encuentro. Fue ese hombre que salvó a Botafogo en sus momentos de mayor zozobra, desde luego, a lo largo del partido. Gracias a él, de hecho, Botafogo consiguió llegar con vida al final de los 90 minutos del tiempo reglamentario. Acabó 0-0 ese tramo del partido y por lo tanto nos fuimos a la prórroga. En ese tiempo extra, no obstante, Palmeiras logró por fin abrir la lata. Uno de los jugadores que salió de refresco desde el banquillo, Paulinho, hizo una grandísima jugada y consiguió batir por fin a John Víctor, acabar con la resistencia del Fogao para anotar el 1-0, que a la postre sería definitivo para certificar la victoria de su equipo, de Palmeiras. Desde luego lo celebró como es debido Paulinho, la jugada es espectacular, parte desde un extremo, se marcha de dos rivales con un buen regate, se mete en el área y hace un disparo cruzado imposible para el guardameta de Botafogo. En el último tramo de partido, pues lógicamente, teniendo esa inferioridad en el marcador, Botafogo adelantó líneas, fue a por el empate, hizo lo que pudo, tuvo algo de peligro, hay que decirlo, pero tampoco demasiado. Hay que hablar de Igor Jesús, que estuvo bastante desaparecido. La verdad es que probablemente de más a menos a lo largo del torneo Igor Jesús. Durante los dos primeros partidos de la fase de grupos jugó muy bien el delantero de Botafogo, anotando tanto ante Seattle Sounders como ante el PSG, pero en la línea del equipo, tanto en el encuentro ante el Atlético de Madrid como en este ante Palmeiras, bastante poquito de Igor Jesús, pero desde luego tampoco se le puede achacar demasiado porque Botafogo en esos dos partidos fue
demasiado defensivo y tuvo pocas posibilidades de brillar el delantero del equipo brasileño. En los últimos minutos, pues bueno, parecía que Botafogo podía tener algo de esperanza, sobre todo después de que Palmeiras se quedara con 10 jugadores, tras la expulsión de su central, de Gustavo Gómez, en el minuto 116. De todas maneras, Palmeiras tuvo cabeza, defendió bien, evitó que Botafogo empatara y se acabó clasificando para los cuartos de final. Todo el equipo lo celebró con su afición, desde luego es una victoria muy importante para los brasileños, que se meten entre los 8 mejores del torneo. Recordemos que este fue el primer partido de octavos de final y por lo tanto Palmeiras se convirtió en el primer cuarto finalista del Mundial de Clubes 2025. Ahora vamos a hablar del Benfica-Chelsea. Gran partido, la verdad, más de lo que dice el marcador final. El equipo de Maresca acabó venciendo por 1-4, pero desde luego que el marcador no refleja lo que sucedió sobre el terreno de juego. Realmente el partido fue igualado, cada uno desde su estilo, hay que decirlo. Desde la primera parte ya se vio a lo que iba a jugar cada uno de los dos conjuntos. Los ingleses querían tener más la pelota, querían atacar, desde luego eso hicieron desde el principio, y Benfica más replegadito atrás, intentando buscar su momento, un poco como hicieron ante el Bayern de Múnich, donde elaboraron un enorme trabajo defensivo. Aquí al final no les salió tan bien, pero consiguieron aguantar bastante, de igual manera con esa portería a cero. Uno de los hombres destacados del Chelsea, sobre todo durante la primera parte, fue Marc Cucurella, el lateral que tuvo las ocasiones más claras del equipo blue para adelantarse en el marcador. Un disparo buenísimo al que no podía llegar Trubin y que solo sacó con la cabeza Antonio Silva fue sin duda lo más peligroso del conjunto londinense. Y sobre todo Cucurella hizo mucho daño a la espalda de Ángel Di María. Estuvieron emparejados prácticamente durante todo el partido y más que defender Cucurella los avances del argentino, fue al revés. Tuvo que estar muy atento el Fideo a esas internadas de Cucurella, pero de todas maneras en algún momento se notó su inexperiencia defensiva y Marc se le coló en un par de ocasiones, generando bastante peligro por su banda. En la segunda parte conseguiría adelantarse en el marcador el Chelsea gracias a un golazo de este hombre que veis en pantalla, de Reece James. Una falta lateral muy bien lanzada por Reece acabó convirtiéndose en el 0-1 favorable al Chelsea. Anatoly Trubin no consiguió llegar a ese envío. La verdad es que el disparo es muy bueno porque va tan pegado al palo que ni la estirada del guardameta del Benfica hace posible evitar ese primer tanto del Chelsea. Estábamos ya en el minuto 64-65 de partido aproximadamente y el equipo de Maresca conseguía por fin acabar con la resistencia de un Benfica que aguantó lo que pudo durante todo ese tramo del partido, pero que al final acabó viendo cómo su rival se adelantaba en el marcador. En el minuto 85, una tormenta eléctrica relativamente cercana al estadio de Charlotte donde se disputaba el partido obligó a que se suspendiera la actividad futbolística durante casi 2 horas. La verdad es que hubo mucha incertidumbre durante ese periodo de tiempo porque cada rayo que cayera, cada rayo que se produjera, obligaba a posponer el encuentro, la reanudación del partido durante 30 minutos más. Así que durante ese espacio de tiempo todo el mundo muy pendiente de la meteorología. Se tuvo que desalojar evidentemente el estadio para que los aficionados se pusieran a cubierto también. Las tormentas en Estados Unidos son bastante peligrosas. Así que bueno, lógicamente toda precaución es poca, aunque esta suspensión tan larga suscitó bastantes críticas debido al hecho a que sobre el campo en ningún momento llegó a posarse la tormenta. Tras la reanudación, pues quedaba poco tiempo para que Benfica reaccionara, pero aún así lo consiguió. Desde el punto de penalti lo hizo el equipo dirigido por Bruno Lage. La verdad es que es un error clarísimo de malo gusto que en el tiempo de descuento golpea la pelota con la mano extendida dentro del área. No lo dudaron desde el VAR y se acabó señalando la pena máxima. Ángel Di María convertiría ese penalti y pondría el 1-1 que condujo el partido hasta la prórroga. Muy bien lanzado el penalti por parte del argentino, flojito pero con esa templanza que le caracteriza
haber estado durante muchas ocasiones en situaciones similares. Así que con ese 1-1 íbamos al tiempo extra, pero desde el principio de la prórroga se le volvería a poner muy cuesta arriba, casi de manera definitiva, el partido a Benfica, ya que en el minuto 2 del tiempo extra Prestiani sería expulsado por doble amarilla. La verdad es que cometió una falta clarísima, ya estaba amonestado, así que la expulsión fue justa. De toda manera, se produjo un pequeño altercado, por decirlo de alguna forma, con algunos de los jugadores del Chelsea también involucrados, como Cole Palmer, pero no fue a más la cosa. Prestiani se marchó del campo y el Benfica se quedó con 10. Cosa que aprovechó el Chelsea en la segunda mitad del tiempo extra para hacer muchísimo daño, aprovechando su superioridad numérica. Al final acabarían marcando 3 goles durante los últimos 15 minutos. Los encargados de realizarlos fueron Christopher Nkunku, Pedro Neto y Dewsbury Hall. Nada pudo hacer el Benfica, que cuando ya se vio por debajo en el marcador tras el gol de Nkunku, pues intentó echar el resto para tratar de empatar, y eso provocó que dejaran muchísimos espacios. Entre eso y que tenían un jugador menos, pues el equipo de Londres acabó aprovechando esa circunstancia para hacer sangre en el marcador y desde luego acabar con un resultado muchísimo más abultado de lo que se mereció el partido. Así que el Chelsea acabó clasificándose a cuartos, donde se medirá ante el Palmeiras. Por cierto, apuntar el gran partido de Moisés Caicedo, que fue nombrado como MVP. Muy buen trabajo, muy buena actuación en el centro del campo por parte de Caicedo, que seguro que le dará confianza para los próximos partidos, que se antojan claves en la pelea por el título. Y ahora ya pasamos a hablar de los partidos que se produjeron en el día de ayer. Comenzamos por el Paris Saint-Germain Inter de Miami. Desde luego, se produjo lo que la gran mayoría pensábamos. El PSG muy superior al equipo estadounidense desde el primer momento. Los de Luis Enrique no especularon, fueron a por la victoria y en la primera parte finiquitaron el encuentro. Los dos primeros goles los anotó el mismo hombre, Joao Neves. El primero viene de un graso error del Inter de Miami en una jugada balón parado. Estaban pendientes de los jugadores altos del equipo parisino y acabó entrando desde atrás, desde segunda línea, Joao Neves para anotar de cabeza. Cosa bastante difícil de creer porque Joao Neves es bajito, así que evidentemente es un gran error de la defensa del equipo dirigido por Mascherano, que no tuvieron en cuenta esa internada y que encajaron el primer gol a los 6 minutos de partido. El centrocampista portugués del campeón de la Champions anotaría también el segundo gol tras una pérdida de Busquets. Acabarían sirviéndole el gol en bandeja para que, más allá de la primera media hora de partido, anotase el 2-0. Antes del descanso caerían 2 goles más para el Paris Saint-Germain. El tercero se lo anotó en propia meta Tomás Avilés, que pese a estar disputando esos minutos de la primera parte, no fue titular. Tuvo que entrar debido a la lesión de Noah Allen. Mala noticia también para el equipo de la MLS de cara a sus futuros compromisos en la competición doméstica. Mala suerte tuvo Avilés en esa jugada, es una acción muy, muy desafortunada. Al final intenta evitar que Fabián remate tras un centro lateral y se acaba metiendo la pelota a él. Y el cuarto gol, obra de Achraf Hakimi, con el Inter de Miami ya prácticamente pensando más en lo que le viene que en este torneo, porque la cosa ya pintaba muy mal. Y eso que Óscar Ustari salvó un par de buenas ocasiones a lo largo de la primera parte, pero la superioridad fue evidente desde el primer momento. Y bueno, esta es una de las imágenes del partido. La desolación, la mirada perdida tanto de Luis Suárez como de Leo Messi, incapaces de hacer nada para ayudar a su equipo a lo largo del partido, sobre todo de la primera parte, persiguiendo sombras durante todo ese primer tramo de partido, tanto ellos como el resto de sus compañeros. El PSG amasó la posesión, atacó con mucha clarividencia y poco pudieron hacer los dos exjugadores del FC Barcelona para evitar que su equipo perdiera de manera abultada. Ya en la segunda parte el PSG realizó cambios pensando ya en el duelo de cuartos, lo tenían ganado con ese 4-0, no quiso hacer más daño ni más sangre el equipo de Lucho
Y bueno, con las sustituciones el partido se igualó un poco más, también bajó un par de marchas el 11 que estaba en ese momento para el PSG. Y bueno, eso nos permitió ver más cositas de los jugadores del Inter de Miami que reconocemos desde hace mucho tiempo. Leo Messi fue protagonista en la mayoría de acciones de peligro del Inter. Tuvo una falta que mandó a la barrera, bastante parecida a la del Porto, quizá algo más escorada, no tan centrada. Y bueno, también tuvo alguna ocasión Luis Suárez. De todas maneras, no consiguieron batir ninguno de ellos a Gianluigi Donnarumma y el Paris Saint-Germain consiguió una gran victoria para clasificarse a los cuartos de final, donde se iba a enfrentar al Flamengo o al Bayern de Múnich. Y precisamente de este partido vamos a hablar para terminar con el vídeo de hoy, del Flamengo Bayern. El equipo de Vincent Kompany se impuso por 2-4 al de Filipe Luis en un partido menos igualado de lo que preveíamos, al menos si hablo personalmente. Flamengo venía haciendo un muy buen torneo, pero desde el principio el Bayern demostró una mayor calidad, una mayor superioridad, y es que en el minuto 10 ya ganaban los bávaros por 0-2. El 0-1 es un gol muy desafortunado, en una jugada a balón parado se anota en propia puerta Eric Pulgar, y en el minuto 10 anota un auténtico golazo Harry Kane. Es para verlo, quien no lo haya hecho que se ponga el resumen, es un grandísimo gol de Harry desde fuera del área, absolutamente nada que hacer para el guardameta del Mengao, y con ese 0-2 ya ponía tierra de por medio desde el inicio el Bayern de Múnich, que demostró mucha más efectividad que en el partido ante Benfica. De todas maneras, Flamengo no se iba a rendir y tras unos primeros 10 minutos de descontrol, de errores defensivos y de imprecisiones, pues como requería el marcador adverso, fue hacia adelante, hizo lo que pudo para tratar de incomodar al Bayern y de hecho lograría recortar distancias con un golazo también de Gerson. Manuel Neuer no pudo hacer absolutamente nada para evitar el 1-2. Alrededor de la primera media hora de partido corría cuando Flamengo conseguía recortar distancias en el marcador. Antes de ese 1-2 ya había tenido una muy clara el equipo brasileño. En ese caso sí que la desbarató Neuer, pero en esta muy poco que hacer. Es un golpeo durísimo, seco, arriba, imposible para cualquiera. Y bueno, con ese 1-2 había algo de esperanza para Flamengo hasta que León Goretzka decidió anotar otro golazo más. Es que la mayoría fueron grandísimos goles en este partido. Y en el minuto 41 de la primera parte, pues el propio Goretzka decidió anotar un auténtico golazo desde fuera del área también para poner el 1-3 con el que nos iríamos al descanso. El Bayern, que volvía a poner el +2 de diferencia antes de marcharse al túnel de vestuarios, y sin duda eso fue un gran golpe para el Flamengo, un duro revés después de haberse puesto de nuevo a un gol de diferencia. En la segunda parte, Flamengo lo siguió intentando, Desde luego, no fue el mejor partido de los de Filipe Luis, pero trataron de hacer daño por tierra, mar y aire de todas las maneras posibles. En el inicio de la segunda parte, de nuevo, verían recompensado ese esfuerzo. Un penalti bastante claro lo transformó Jorginho para poner el 2-3 en el minuto 55 de partido. Volvía a tener esperanzas el Mengao y, desde luego, con ese 2-3 se tenía que volver a poner el mono de trabajo el equipo de Kompany si no quería que el encuentro se le complicase. Y así lo hizo. Harry Kane de nuevo apareció en el último tramo de partido para poner el gol de la tranquilidad, el que prácticamente dejaba sin opciones a Flamengo. Quedaba aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos para que acabara el partido, cuando el delantero inglés anotó el segundo gol en su cuenta particular para poner el 2-4. Ese 2-4 sería el definitivo, con el que el Bayern de Múnich lograría clasificarse a los cuartos de final y enfrentarse al Paris Saint-Germain. Flamengo ha hecho un gran torneo, hay que reconocérselo. La fase de grupos fue muy buena, la verdad, mostró un nivel bastante alto, pero si un equipo como el Bayern de Múnich juega al nivel que jugó este partido y con la efectividad de cara a puerta que lo hizo, pues es muy difícil. De todas maneras, honor para el equipo de Filipe Luis por esa clasificación hasta los octavos, y probablemente
Si hubiera jugado contra otro equipo habría llegado más lejos, pero el cuadro va así. Al final pocos esperaban que el Bayern fuera segundo de grupo y perdiera ante Benfica. Quizá ante los portugueses hubieran podido conseguir la victoria teniendo en cuenta el nivel que mostraron ante el Chelsea. Pero bueno, eso nunca se sabrá. Así que ya tenemos los dos primeros duelos de cuartos de final decididos. Por un lado del cuadro Palmeiras-Chelsea, por el otro Paris Saint-Germain-Bayern. Los 4 partidos que quedan de octavos pues son en el día de hoy Inter de Milán, Fluminense y Manchester City al Hilal por un lado. Por el otro, los de mañana son Borussia Dortmund, Rayados de Monterrey y Real Madrid Juventus. De estos 4 partidos saldrán los 2 duelos restantes de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. Así que con esto llegamos al final del vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os llegue toda la información sobre el canal. Lo dejamos por aquí, que vaya muy bien y hasta el próximo vídeo. Ya lo sabéis, disfrutad del fútbol y de este gran Mundial de Clubes. Chao.